Arako gogo zaudeteta. Bueno, egun guztioi eta beti bezala ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan ere deialdiari erantzutegatik. Bueno, aurreko asteartean prentsaurrekoaren arrazoia baldin bazan Turinera gindoa zela erreferente ginelako berrikuntzan Europa mailan eta hori bazan pozteko zerbait, gaur beste arrazoi bat daukagu ere pozik egoteko eta referente izateko. Eta hori zehazki da, datorren urteko ekainean, zehazki ekainaren 16, 17 eta 18an, adinikoekin lagunkoia diren hiri eta komunitateen munduko 3. kongresuaren egoitza izango da Donostia. Beraz hori ere bada, harro eta pozik egoteko arrazoia izan ere, berriz ere, Donostia plaza nagusian bihurtuko da, hainbat esparru aztertzeko eta lantzeko, eta kasu honetan zaintza, adineko personen zaintza izango da arrazoi hori. Eta zergatik, gauzak txukun, ondo egiten ditugulako, estatu mailan zein Europa mailan erreferente garelako, ezagun gara egiten ditugun ekimenengatik, eta gainera baita ere hori argi eta garbi ikusi zalako COVID-aren garaian. Gogoan izango duzue guztiok lagunkate ekimenak nola harremanetan jarri zuen udala eta 75 urtetik gorako eta bakarrik bizi ziren 30.000 pertsona. Hori izan zen Donostiako udalak besteak beste egin zuena, eta horrelako erabaki eta ekimenei esker, ezagun gara geure egiteko moduengatik, bai estatu mailan, Europa mailan, zen mundu mailan ere. Eta gaur bertan, tokiko gobernu batzordean egin duguna izan da, akordio bat edo jarduera protokoloa onartu, eta bertan ja adosten dugu kongresua antolatzeko zeintzuk hartuko dugun parte. Bai jakina Donostiako udala, baita IMSERSO ere, eta baita ere izango ditugu Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta hau guztia osasunaren munduko erakundearekin batera egingo dugu. Beraz, esan bezala, Donostia praktikak, esperientziak, politika publikoak partekatzeko plaza nagusi izango da, datorren urteko ekainean. Eta hau guztiak, esan bezala, erreferente jartzen gaitu esparru honetan. Hau ez da kasualidadea, urte askotako lanaren emaitza bada ere, aurreko astean esaten genuen hamarkadetako lanaren emaitza baldin bazan berrikuntza, kasu honetan ere zaintza ez da egun batetik bestera egiten, udal honek badara matza ere hamarkada luzeak zaintzen duen hiria lelo horren baitan lanean, eta adibidez, hori adierazten da, geuk orain dela gutxi berriki onartu ditugun aurrekontuetan. 2026ko aurrekontuetan, adineko personen arretarako 17 milioi euro bideratzen ditugulako, besteak beste. 2009 adineko personek etxeko zerbitzuak jasotzen dituztelako, eta hortik haratago oso estimatuak, maitatuak eta apreziatuak diren ekimenak ere baditugulako. Donostia lagunkoia bera, 55+ programa, erratiratuentzako adineko elkartei laguntzak, besteak beste, goizaldiak baita, edo aipatutako etxez-etxeiko laguntza zerbitzua. Beraz, kongresu honen baitan, jakina, landuko ditugu belaunaldien arteko ikuspegiak, zahartze osasungarriak, aniztasuna, eta baita ere, kolektibo honen guztiaren parte hartzea geure eguneroko gizarte eta hirian. Eta hau zergatik egiten dugu? Jakina, zahartzen ari den hiri badaukagulako aurrez aurre, hori ona da, ze horrek esan nahi du gehiago eta hobeto bizi garela, eta uste dut hori badela aipatzeko zerbait, bizikalidadea dalako geure jomuga, Donostiarron bizikalidadea, eta bilatzen duguna da, adineko persona hauek, beren inguruan, beren etxean, ahalik eta bizitza osoena gauzatzeko aukerak izatea. Eta horretarako komunidadea, elkartegintzak, baita ere udala, gertu izan behar ditu. Eta bestalde egiten dugu ere, gogoko dugulako Donostiara ezagutza berria ekartzea. Donostia bada kongresuen esparruan erreferente ere, asko izaten dira tematikak, zientzia, berrikuntzak, eta zaintzak kasu honetan ere bada, kongresuak erakartzeko arrazoia, eta kasu honetan, datorren urteko ekainean burutuko duguna, bete-betean, ezagutzaren hiri horrekin ere, bat egiten du. Como decía en euskera, si la semana pasada hablábamos de la ciudad europea de la innovación, era un motivo por el que estar orgullosos y por el que celebrar. Hoy también traemos otro motivo por el que estar también orgullosos y por el que nos conocemos y nos reconocemos a nosotros mismos. Y en este caso va a ser una ciudad que cuida, una ciudad de los cuidados, puesto que en junio del año que viene, concretamente el 16, 17 y 18 de junio, Donostia va a ser la sede del tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores
de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto por qué? Pues entre otras cosas porque se ha hecho bien el trabajo durante estas décadas. Este ayuntamiento y esta ciudad en su conjunto lleva años trabajando el cuidado de las personas mayores, y esto nos ha convertido en referentes, tanto a nivel estatal como a nivel europeo y mundial. Y entre otras cosas somos conocidos, poniendo un ejemplo, porque no sé si recordaréis en la pandemia que hubo una dinámica que se llamó Laguncate, que consistía en contactar con personas mayores de 65 años y que vivían solas, y así es como se consiguió que el ayuntamiento llamara una por una a esas 30.000 personas para saber qué tal estaban pasando el confinamiento. Bueno, pues decisiones y dinámicas como esas son las que hacen que el ayuntamiento durante estas décadas, estos años, se haya convertido en referente en este ámbito. Y hoy lo que hemos aprobado la Junta de Gobierno local ha sido la organización, el poner en marcha este congreso, que lo haremos junto al IMSERSO, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno vasco y, como ya he citado, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, será una gran plaza, un gran foro para compartir experiencias, prácticas y también políticas públicas. Lo dicho, esto no es casualidad, esto es algo que se ha ido construyendo década tras década. También las decisiones y las apuestas del Gobierno municipal ahí están recogidas, y el presupuesto aprobado hace escasamente 10 días es un buen ejemplo. 17 millones de euros son los que destina el Ayuntamiento a la atención de personas mayores en esta ciudad. 2.971 son las personas que reciben servicios y prestaciones en el domicilio, y luego, como no, una gran cantidad de dinámicas como Donostia de Lagunkoia, 55+, apoyo a las asociaciones de personas mayores y jubiladas, el servicio de atención diurna Goizaldiak o el citado servicio de la atención a la ayuda domiciliaria. Bueno, componen ese tipo de decisiones, dinámicas y proyectos que tiene el ayuntamiento focalizados para las personas con edad en la ciudad. Por lo tanto, bueno, en este congreso hablaremos de la transversalidad generacional, de la diversidad, del envejecimiento sano y también de su plena participación en la ciudad. Y bueno, esto nos deja dos reflexiones. La primera es, bueno, ¿para qué hacemos esto? Pues lo hacemos, entre otras cosas, porque tenemos una ciudad que está, bueno, envejeciendo, que tiene una población envejecida bastante alta, que esto no es malo, porque esto lo que nos dice es que la gente cada vez vive más y por suerte mejor, pero es algo que también tenemos que gestionar en la ciudad, no deja de ser un reto. También queremos una ciudad relevo, pero bueno, también queremos que estas personas mayores, nuestros aitonas y nuestras amonas, tengan una vida plena en la ciudad y que además lo puedan hacer tanto en su casa o en su entorno durante el mayor tiempo posible y de la forma más autónoma posible también. Y bueno, esto es lo que vamos a tratar en ese congreso. Y la segunda característica que quería subrayar es, entre otras cosas, bueno, que Donostia tiene también una capacidad para atraer congresos a la ciudad. Por eso también somos conocidos. Hablamos muchas veces de ciencia, de innovación, de las biociencias, de un montón de temáticas. Bueno, pues en este caso también el cuidado, una ciudad que cuida, también es un punto importante a tratar. Y lo dicho, en junio del año que viene, Donostia se convertirá en una gran plaza y un punto de referencia para tratar sobre esta temática, que es un reto para todas las ciudades y también para Donostia. Orduan, hori izanik gaur behintzat azpimarratzeko neukana, eta hemendik aurrera, galderak baldin badauzkazue, erantzuteko prest. Siguiendo con este tema, va a ser el tercer congreso, los anteriores dos donde se han celebrado. Pues si te digo la verdad, eso tendría que mirártelo. ¿Qué cantidad de personas mueve un congreso de este tipo? Pues en nuestro caso estará en torno entre las, creo que son 500 y 1.000 personas, poco más o menos. A ver, luego tenemos que ir mirando las inscripciones y demás, pero es un congreso o sea, va a ser un congreso medio grande, más que nada porque también responde a las características de los congresos que acogemos en la ciudad. Expertos en la materia, también incluso representantes políticos, institucionales, personas que trabajan también en las políticas sociales, académicos, todo tipo de entidades también del tercer sector, tanto propias nuestras, por el tejido asociativo que tenemos en el territorio y en Euskadi sobre todo, pero también experiencias de otras partes de Europa o de distintos ámbitos. Pero bueno, en principio quiere ser un lugar donde se vayan a compartir distintas experiencias. Donostia pondrá la suya también sobre la mesa. También nos quieren escuchar y nosotros queremos darnos a conocer. Por lo tanto, bueno, como decía,
un lugar para compartir conocimiento, sobre todo. En principio creo que sí. Bai, kursala dago jarrita. Bai. Jon, David. cambiando de tema. Tema Martutene. Sí. No sé si en La Sirena sigue habiendo 48, si son más, hasta cuándo van a estar, qué ha pasado con el resto, qué es lo que sabemos. Bueno, a ver, el tema de Martutene, yo las conversaciones que he podido mantener con vecinos del entorno y demás, es que a un problema concreto que había se le ha dado una solución. Eso es lo que he recogido sobre todo. Y que si la semana pasada hablábamos de que ni buenismos ni populismos, que ni un extremo ni en otro, que aquí había que estar centrados, mirando al desafío, al reto, de frente y ofreciendo soluciones concretas, es lo que hemos hecho. Además, se ha hecho de una manera profesional y técnica, y creo que eso ha sido la manera en la que teníamos que actuar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de personas vulnerables, de personas muy vulnerables, donde no había una decisión fácil y tampoco definitiva. Pero creo que en Martutene había un nudo y hemos desatado ese nudo. Y eso es así. Y eso es al menos lo que yo he recibido por parte de los vecinos y vecinas de Martutene, con los que he tenido oportunidad de hablar y ocasión de estar también. Y ahora a mí lo que me preocupa, o lo que me ocupa en este caso más bien, es el futuro de ese edificio. Como bien sabéis, el edificio Agustinos es propiedad del Gobierno vasco, va a poner ahí una oferta de formación profesional, gracias a la iniciativa Ortzadar, que quiere ser un punto de inclusión social y laboral, que justamente es lo que estamos buscando con estas personas a las que les hemos ofrecido un itinerario. Por lo tanto, creo que cuanto antes ahora lo que tenemos que hacer es poner en marcha el edificio Agustinos, porque nos va a ayudar a dar una respuesta mucho más global e integral a todas estas personas y colectivos que necesitan esa inclusión social y laboral en la ciudad. Entonces creo que ahora mismo lo que nos ocupa es eso. Bai. Bai, bueno, si queréis termino y luego eta gero ingo dute euskeraz. Entonces, La Sirena, bueno, como os dijimos, uno por uno se ha ido haciendo ese trabajo personalizado, dándole a cada uno un itinerario propio, puesto que la situación que presentaba cada persona era completamente distinta. Había gente que estaba estudiando, que quería estudiar, que quería entrar también en el canal o en el itinerario de los servicios sociales. Dijimos además la semana pasada que nuestra filosofía, o al menos nuestro modelo de trabajo, era el acoger sí, pero también el hacer un acompañamiento y un seguimiento, y eso pasaba por un itinerario de inclusión social y laboral, y que además a las personas que querían también ser parte de La Sirena se les iba también a obligar en parte a tener unas normas de convivencia. No dejan de estar también en un equipamiento público, conviviendo con otras personas, por lo tanto, derechos y deberes, por supuesto. Y a eso han respondido 48 personas. 48 personas que desde la semana pasada están en La Sirena y siguen en La Sirena. Y en principio hay total normalidad en la vida diaria, en la convivencia de estas personas que están en La Sirena. Muchos están haciendo ya formación profesional en Tolosa, otros en Rentería y otros los van a hacer en Donostia. Y hay personas a las que se les ha atendido por servicios sociales y también se les va a dirigir a cada uno a su lugar. Pero lo dicho, dijimos que íbamos a hacer un itinerario personal con cada persona, personas vulnerables, cada uno con su historia, muy complicada, y se les está dando una respuesta también concreta. Pero lo dicho, desde una visión profesional y técnica, que creo que es como había que responder, y creo que el haber desatado este nudo es, por lo dicho, porque hemos estado centrados, hablando claro, siendo transparentes en todo momento, nunca hemos escondido lo que íbamos a hacer, y creo que la resultante ha sido positiva. Del resto que sabemos, porque hay, bueno, los de Herrera Sarea pedían que todos fueran acogidos. Bueno, en principio ahí hay un flujo de personas que oscila mucho. Nosotros identificamos a unas 82 personas. De aquellas han sido 48 las que han querido entrar en el itinerario de los servicios sociales y de esa inclusión social y laboral. Los que han querido también aceptar el convivir en La Sirena, respetando, o al menos diciendo que iban a cumplir esas normas de convivencia. Hay gente, como yo lo dije la semana pasada, bueno, que no quiere entrar en ese itinerario por distintos motivos, porque no quiere saber nada de la administración, no quiere saber nada de nosotros, no quiere igual estar con el ayuntamiento, o bueno, o tiene otras expectativas también. Hay casuísticas muy, muy diversas.
Nosotros hemos ofrecido ese itinerario a las 82 personas que identificamos y en este caso hemos llegado a 48. Bueno. Euskaraz nahi duzuen? Bai, eskatuko nizuke Bai. mesedez, bai. Bai, Martuteneri dagokionez, nik behintzat bertako bizilagunekin eta inguruko auzokideekin izan ditudan konversazioak behintzat bai argi uzten didatela bertan zegoen kasuistika bati erantzun zehatz bat eman zaiola. Eta hori bada eskertu duten zerbait. Auzoan eskertu duten zerbait izan da. Eta hori gainera konplexurik gabe esan duten zerbait izan da. Martutenen korapilo bat zegoelako, eta korapioa eskatu egin dugulako. Hori bada behintzat nik auzokiden aldetik, bizilagunen aldetik jaso dudana. Eta aurreko astean esan nuen, ez bonismorik, ez populismorik, hemen zentratuak egon behar ginela, arazoari, erronkari aurrez aurre begiratu behar geniola, eta gainera erantzun zehatzak eman behar genituela. Eta justu hori izan da aurreko astean zehar egin duguna. Gainera izaro ikuspegi profesional eta tekniko batetik, egin da lan hori, personaz persona, zaurgarriak diren personei buruz eta egoera oso zailei buruz ari garelako hitz egiten, eta danei eman zaie behintzat aukera inklusio sozial eta laborala, hau da gizarteratzeko aukera eman zaie persona hauei guztiei. Eta esan bezala, korapilo bat zegoen bertan, eta eskatu egin dugu. Horrek ez du besan nahi erantzuna definitiboa denik. Hortaz, danak konstiente gara, eta neu lehenengo persona. Eta orain zer? Orain zer, orain ni behintzat arduratuta nago, uste dut abiadura hartu beharko lukeela Agustinos eraikin horretan egingo denak. Zergatik, hor lanbide heziketa dagoelako aurreikusita, justu honi guztiari erantzun integrala emango dion proiektu bat dagoelako aurreikusita, lehen azu zaita aipatzea, baina industriari lotutako lan heziketa formakuntza da, oso gainera erlazionatuta gure lurraldeak daukan enpresa txiki eta hartainen sarearekin, muy relacionado con la red de pequeña y mediana empresa que tenemos en el territorio de Guipúzcoa. Va a ser una formación profesional dedicada, sobre todo centrada en la industria. Por lo tanto, la conexión es total para la inclusión social y laboral. Esan bezala, testuingurua oso egokia da. Eta gero esan bezala, egin duguna izan da, gaina gardentasun osoz esplikatu genuen aurreko astean, eta inolako konplejurik ere ez daukat hori horrela azaltzeko, banan persona bakoitzarekin hitz egin, horrelako inventario bat edo batera genuen, eta persona bakoitzari erantzun bat eman diogu. Egora oso anitzak zuten. Batzuk ikasten, beste batzuk ez, beste batzuk akaso lanean, modu bere xixamar batzutan, eta beste batzuk ez zuten gutaz ezer jakin nahi. Hala izan da. Beste bide batzuk jarraitu nahi dituztelako. Eta galdeketa horretatik lortu dugu 58 persona sirenara etortzea. Eta esan bezala, bertan bai, jarri zaiena mahai gainean izan da, beira, hemen bide bat egin dezakezu gizarteratzeko eta lanbidea formakuntza izan daiteke horretarako biderik aproposena, hortan sinesten dugulako, jakina, hartatu bai, baina baita ere lagundu eta segimendu bat egin, baina aparte la sirenan zaude eta bizikidetza araudi minimo batzuk ere kunplitu behar dituzu. Horiek ere jarri dira mahai gainean. Eta hori guztiari baiezkoa 58 personak eman diote. Hori da guk behintzat lortu duguna. Eta gainontzekoak, esan bezala, beste batzuk ez dute baiezkorik eman eta beste bide bat jarraitu dute. Orain, bai errepikatu nuen, esan nuen aurreko astean eta gaurkoan ere esango dut, globala den arazo bat daukagu aurrez aurre, jakina erantzun lokala tokikoa eman behar zaio, geure errealidadera egokituta, baino ez bakarka, ez bakarrik. Ingurukoekin bai, aldundiarekin bai, eta baita jaurlaritzarekin ere. Uste dut honek erantzun globala behar duela. Hori alde batetik. Eta uste dut hori zala galdera ez? Bai. Yo te quería preguntar, a ver un poco cuál es tu mensaje a Harrera Sarea, que sigue exigiendo que el 100% de los que estaban en el instituto sean acogidos por el ayuntamiento. ¿Qué les dices? O sea, ¿qué mensaje tienes para darles a ellos? O pues lo que has dicho, que hay gente que no quiere, o no sé qué quieres decirles. Yo creo que el mensaje no es a Harrera Sarea, yo creo que es el conjunto del colectivo, tanto de donostiarras como guipuzcoanos. Yo creo que además incluso el propio objetivo que tiene el Ayuntamiento de Donostia y Harrera Sarea es el mismo. Y es que no haya ninguna persona durmiendo en calle. No nos equivoquemos. Que aquí los objetivos que comparte el Ayuntamiento y comparte Harrera Sarea son los mismos.
es que no haya ninguna persona que esté durmiendo en calle, que lo esté pasando mal. Otra cosa es que podamos tener visiones distintas en cómo tienen que ser esos procedimientos. Ahí sí podemos debatir y tener diferencias, pero la foto final es la misma. Porque muchas veces se intenta confrontar y no es así, y mucho menos con este tema. Y yo lo tengo muy claro, ¿eh? Ahora, creo que sí es verdad que el ayuntamiento, si pone un recurso, también tiene que poner una serie de condiciones y que a las personas hay que atenderlas y que hay que darles unas ciertas garantías. Y que al final nosotros, lo que he dicho, damos una respuesta técnica y profesional también, que tiene un fin, que es la inclusión social y laboral. Y a los que responden a eso, creo que también hay que ayudarles. Eso es al menos lo que yo entiendo por la acogida, por el acompañamiento y el seguimiento. El entrar también en un itinerario. Entonces, quien quiera entrar en ese itinerario, que es la manera de entrar a esta comunidad, a la comunidad donostiarra, guipuzcoana, euskaldun, al día a día de una ciudad, pues creo que ese es el canal que todos los profesionales y técnicos reconocen. Bueno, nosotros ese es el canal, el camino que tenemos abierto. Nik esango nuke ezetz espero ez egotea, esan bezala, A ber, bai Donostiako udalak eta Harrera Sareak bukarako fotoa iguala nahi dute, eta da, inor ez egotea kalean lotan. Edo ez egotea persona zaugarririk kalean lotan. Ez egotea inor gaizki pasatzen kalean. Hori horrela da. Partekatzen dugu foto finala. Eta nik uste hori esateko konplejurik ez dugula izan behar. Orain, egia da, modu horietan, edo zer egin behar den foto final hori lortzeko, bukarako argazki hori lortzeko, bai izan ditzakegula diferentziak. Hori ez dut ukatzen. Bisio desberdinak egon daitezke, baina bukarako argazkia iguala da. Egia da guk sinisten dugula, esan bezala, hartatu egin behar ditugula, lagundu eta itinerario bat, segimendu bat egin behar zaiela. Eta komunidade honen parte izateko, Donostiaren parte izateko, Gipuzkoako komunidadearen edo Euskal komunidadean sartzeko, guretzako tresna hori, bai profesionalek eta teknikoek, eta ereduak horrela ziurtatu duelako eta bermatzen duelako da, gizarteratzea, formakuntza eta lanaren bitartez etortzen dela. Eta bide horretan sartu nahi izan dutenentzako, hortxe daukagu bidea irikita. Orduan nik animatuko nituzke danak, duten neurrian bide horretan sartzea. Baina guk erantzun bat eman behar dugu, zehatza. Eta definitu dugu, erabaki dugu hori zala kanaliko berena. Otra pregunta, Jon. Con el tema del paseo de Ondarreta, sí. Bueno, parece que los destrozos han ido a más. No sé si se cambia el plan establecido de los trabajos, si hay que... no sé. No, con el tema de Ondarreta creo que lo que ha dejado, o sea, lo que se queda claro es que el análisis que hicimos y la decisión que tomamos hace 3 semanas era la mejor decisión de todas. Que aquello no estaba bien, que había que tomar una decisión, que la decisión se tomó por urgencia y que la hemos pasado por una junta de gobierno de forma urgente para aprobarlo y que por suerte las máquinas ya están ahí arreglando. Por lo tanto, nos hemos adelantado a algo que sabíamos que podía pasar. Entonces, lo bueno de esto, que ya estamos trabajando, que ya hay un proyecto, que la maquinaria ya está en marcha y que vamos a conseguir llegar para antes de verano a tener el paseo de Ondarreta, en este caso el paseo Iruchulo, como se denomina ese tramo, completamente reparado y para el disfrute de todas las personas. Por lo tanto, creo que lo que refleja es que la decisión que tomamos y el análisis que hicimos era el que había que hacer y era el correcto. En nuestro caso no, porque es el tramo donde se iba a trabajar. Son 120 metros aproximadamente y el desprendimiento ha sido ahí. Por lo tanto, eso es algo que íbamos a vaciar para volver a rellenar. Por lo tanto, no nos afecta como tal ahora en el contrato ni en los trabajos, porque entra dentro del tramo a donde íbamos a hacerlos, íbamos a atacar, digamos, con toda la maquinaria. El nuevo temporal han sido en el mismo eso es, que los anteriores. Eso es. Bai, ez esan bezala... Ez dura konponketak ez dira atzeratuko. Hoi da, ez dira atzeratuko, eta honek agerian jartzen du behintzat, duela pare bat aste hartu genuen erabakia eta egin genuen analisia zuzena zala. Eta zen, eremu horrek arriskoa zeukala, esku hartzea behar zuela bai ala bai, eta premiazkotasunaren bitartez erabaki bat hartu genuela, tokoiko gobernu batzordean ala egin genuela, eta dagoeneko lanak martxan daudela. Orduan, honek ez du atzeratuko, lanean ari garen esparru horretan gertatu delako, eta epean garaiz iritsiko gara, data horren udararako, Ondartza, kasu honetan Irutxuloko pasioa, pasabide hori, preste egoteko, Ondartza denboraldirako. Beraz, 120 metro ziren edo dira kasu honetan konpondu beharrekoak, hor barruan gertatutakoa,
Orduan, bazan ustu beharreko paseoa, bete beharrekoa, beraz, azken finean, erabakia ona izan da, hor gertatu delako, pentsatzen genuena gertatuko zala, eta da, lekua gaizki zegoela, eta berariazko eta urgentziazko premiazko konponketa behar zuela. Por tanto, los jardines de Ondarreta en ese tramo no corren peligro Ningún de que peligro. puedan llegar con más mareas vivas, con más temporales, ¿no? En principio, y espero que no. No, los jardines además están protegidos y se mantendrán como están. Ahí. Bestelakorik? Ez, eskerrik asko guztioi.